días en el libro de los Hechos. En nuestra serie vamos a continuar en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 7 al 22, perdón. Del 7 al 22 va a ser nuestra lectura. Hechos 4, los versículos 7 al 22. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Dice así la voz de Dios. Y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Una vez más nos hablas. Tu palabra es vida. Tu palabra nos instruye, nos enseña, nos exhorta. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta hora a poder comprenderla y aplicarla a nuestra propia vida personal. Tu palabra es como la piedra, el fuego que quebranta la piedra. Tu palabra es como la espada que atraviesa el corazón. Tu palabra es viva y da vida a todos aquellos que la creen, que la aceptan y la reciben. Así que danos un corazón dispuesto, Señor, para que desde el predicador hasta los niños, todos seamos dóciles a recibir tu palabra, la palabra de Jesucristo, nuestro Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento. Bien, el capítulo 4
ya vimos que los apóstoles se presentan delante de los líderes religiosos por la sanidad del cojo que recién había ocurrido, ¿no? Vimos eso. Y entonces todo el pasaje que leímos se trata de esta interrogación que le hacen a los apóstoles, de las amenazas que les hacen, de las preguntas que les hacen. Y ellos responden entonces con gran valentía. El pasaje también nos muestra los resultados de la predicación de Pedro. En la Reforma Protestante, haciendo un paralelo con esto, la Reforma alcanzó grandes ciudades y a mucha gente. El mismo himno Castillo Fuerte, escrito por Martín Lutero, la última estrofa, dice que no importando lo que los hombres nos hagan, nos despojen de tierras, nombre, hogar, nos pueden hacer mucho mal. Sin embargo, la última parte de ese himno dice que el reino de Dios permanecerá. Y precisamente eso fue la Reforma Protestante, el reino de Dios, la palabra de Dios siendo expandida, permaneciendo en medio de gran oposición. Muchos fueron convertidos, muchos conocieron el verdadero evangelio, tremendos avivamientos, tremenda vida derramada en toda Europa por la palabra del Señor siendo expuesta. Sin embargo, la obra de los reformadores no vino, por así decirlo, gratis. Vino con gran costo. Martín Lutero, por ejemplo, muchas veces estuvo en peligro de morir. Juan Calvino hizo la reforma en Ginebra y sin embargo a él lo expulsaron de Ginebra varias veces. ¿Qué mencionar de John Knox, el padre del presbiterianismo? Llevando el evangelio a Escocia, tuvo que sufrir 2 años esclavizado en las galeras de los barcos por los católicos. Y solo estoy mencionando a los grandes reformadores sin tener en cuenta que muchos de ellos perdieron la vida tratando de predicar y ser fieles al Señor Jesucristo. Y en el pasaje nosotros vemos grandes resultados de la palabra de Dios. Versículo 4, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. La primavera de la salvación por la predicación del Evangelio. Muchos fueron convertidos, muchos fueron sanados. Y sin embargo, la obra del Señor trae un costo. Y el costo es la persecución, la oposición y el sufrimiento por ser fiel al Señor. El pasaje del capítulo 4 nos habla de los apóstoles siendo agarrados por los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, y siendo encarcelados por causa de predicar el Evangelio. Así que hoy día estaremos hablando de esto, de cómo la vida cristiana no es una vida de color de rosa, sin problemas, sin oposición y sin rechazo. Eso ha pasado, le pasó a los profetas del Antiguo Testamento, le pasó a nuestro Señor Jesucristo, le pasó a los apóstoles de Cristo, le pasó a la iglesia del primer siglo y le ha pasado a la iglesia durante toda su historia. Por ser fiel al Evangelio hay rechazo y oposición. Y eso es algo que va a ocurrir. Sin embargo, algo que nos puede consolar mucho es precisamente ver los resultados del Evangelio en la vida de la gente. 5,000 personas pasaron de estar muertos en su delito y pecado, ahora a tener vida. Y qué glorioso y bonito es ver las vidas siendo transformadas por el Señor, participar del gozo de ver el milagro de la salvación. Ese es un tremendo milagro que somos invitados a participar, a ver, como dijo nuestro Señor en Juan capítulo 4, los campos están blancos para la siega, le dijo a sus apóstoles.
Y luego dice el gozo del que siembra es el gozo del que ciega. La felicidad, queridos, de ver personas quebradas por su pecado, nosotros mismos, siendo sanados y restaurados por Cristo. Los pecados, las culpas siendo borradas, las vidas sin sentido siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo. Eso, la ganancia es eterna, es suprema. Todo vale la pena cuando alguien le entrega su vida al Señor Jesús. Por eso es lo que nosotros debemos orar, debemos rogar, debemos gemir, para que los que no creen, crean. Los que no creen en nuestro alrededor, estamos hablando de personas cercanas a nosotros, gente que amamos, puedan tener esta respuesta, la respuesta del versículo 4. Que crean, que confíen, que agarren a nuestro Señor Jesucristo y lo hagan suyo y puedan confesar que Él es su Señor y Él es su Salvador. Debemos orar por eso, llorar por eso, trabajar por eso, mientras exaltamos a Jesús en medio de ellos, de los que no creen. Sin embargo, como he adelantado, esto viene a un costo. Hay un costo de hacer esto. Hay un costo de ser fiel a Jesús. Y si bien el costo no es mayor que la ganancia, hay al fin y al cabo un costo, una oposición y un rechazo a la predicación del Evangelio. Esto no nos debe sorprender, queridos. Esto es algo que nuestro Señor y las Escrituras constantemente nos dijeron y ya nos anunciaron de antemano. En el mundo tendréis aflicción. El mundo no conoce a los cristianos, ni conoce nuestra predicación. Nosotros traemos un reino totalmente opuesto a los valores de este mundo. Algunos, gloria a Dios, se convierten, pero otros nos rechazan, nos persiguen y se burlarán de nosotros. Y eso es así. Y eso es lo que vemos en el pasaje. Vemos un contraste entre la respuesta positiva de muchos judíos que creyeron la palabra y la respuesta de los líderes religiosos, rechazando la predicación apostólica. Nos dice el primer versículo del capítulo 4 que los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos echaron mano sobre los apóstoles. Los sacerdotes, muy probablemente que estaban ministrando cerca del pórtico de Salomón en sus turnos, oyeron la predicación de Pedro. Fueron a buscar al capitán de la guardia, fueron a buscar a los saduceos que niegan la resurrección. Y escuchando a los apóstoles predicar, y especialmente en el punto de la resurrección, dice la palabra que estaban resentidos de lo que estaban hablando, enojados, disgustados. Esa respuesta de enojo contra la predicación del Evangelio y especialmente de la resurrección. Entonces agarraron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. ¿Se dan cuenta? Hay un costo. Hay un costo de ser fiel al Señor. La primera verdad que quiero enfatizar es que vamos a padecer. Vamos a sufrir oposición, vamos a sufrir rechazo si queremos ser fieles a Jesús. Eso es una realidad. El Señor nos dijo ya por medio del apóstol Pablo que todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Si tú quieres ser fiel a Jesús en tus palabras, en tu prédica, en tu mensaje, si tú quieres ser fiel a Jesús en la manera de comportarte en medio de los que no creen, unos de ellos creerán, gloria a Dios. Los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente. Nosotros también. Ver una vida restaurada. Pero otros, y a veces la gran mayoría de tu círculo, se opondrá a ti. Te rechazará, se burlará de ti, porque chocamos. Nuestra prédica, nuestra forma de vida choca con este mundo. Y así debe ser. Y si no está chocando, entonces hay un problema.
El Señor nos dijo y nos advirtió que hay que tener mucho cuidado cuando todos los hombres piensen bien de nosotros. Porque así hicieron vuestros padres con los falsos profetas, le dijo. Entonces, o tendremos oposición, vamos a padecer, va a haber sufrimiento. ¿Y cuál es generalmente la respuesta natural de nuestro corazón cuando sufrimos oposición, rechazo o algún tipo de sufrimiento en esta vida? Generalmente lo que nos domina es la debilidad. No nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta el dolor? Debilidad, tristeza, veíamos recién ansiedad, temor al futuro. Comenzamos a pensar en las consecuencias de comportarme como el Señor me manda en un ambiente X, en las consecuencias de predicar el Evangelio en mi entorno. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de quién soy yo? ¿Qué consecuencias van a venir por yo decir esto o hacer esto para honrar a mi Señor? Estuve escuchando una experiencia de R.C. Sproul, que él contaba que en el colegio una profesora agnóstica le preguntó que si él creía que Jesús era el único camino al cielo. Y ahí él se enfrentó a dos caminos. Uno, confesar que Jesús es el único camino al cielo, como de hecho lo creía, y recibir todo el odio y la presión de su profesora y las burlas de sus compañeros, o no recibir la burla y la presión de su profesora y quedarse en silencio o decir que no. Una encrucijada. Ser fiel a Jesús o sufrir, o ser infiel a Jesús y no sufrir. Y él dice que cuenta que su primera reacción cuando la profesora le hizo esta pregunta fue ponerse la mano en la boca y decir así como, sí. Jesús es el único camino al cielo, señor R.C. Sproul. Sí. Porque no queremos las dos cosas al mismo tiempo. No queremos sufrir. Sin embargo, la profesora siguió insistiendo. ¿Qué dijo? No le escuché, no le entendí. Y ahí él dijo que él tuvo que enfrentarse a una decisión. Ser fiel a Jesús y sufrir. O ser infiel y no padecer consecuencias. ¿Por qué traigo este ejemplo a colación? Porque nuestra primera reacción siempre es no sufrir. Nuestra primera reacción es la debilidad. Es tratar de esconder y decirlo así para que nadie se dé cuenta. No queremos sufrir. No queremos el dolor. ¿Se acuerdan ustedes de Martín Lutero? Obviamente se acuerdan de él. Estaba en una iglesia luterana, pero la primera... Cuando Lutero puso las 95 tesis y revuelo, sabemos todo eso. Eso fue en 1517. En 1521 fue citado a la dieta de Worms por el Papa, por los emperadores, a dar cuenta de lo que estaba enseñando. Y él fue contra los consejos de sus mismos amigos que no fuera porque lo iban a matar. Y fue igual. Y en la dieta de Worms, cuando estaba ahí y le preguntaron, ¿usted se retracta? Y todos los libros de él, todos sus escritos, ¿usted se retracta de todo lo que usted dice? Y todos hemos visto las películas y sabemos la respuesta. Pero históricamente, Lutero estaba, como decimos, le estaban temblando las cañuelas en ese momento. ¿Saben lo que dijo la primera audiencia? Porque hubieron dos.
La primera audiencia, él dijo, por favor, denme un día más para pensar mi respuesta. ¿Cuál es nuestra primera respuesta? Ante el dolor, ante pensar en las consecuencias de lo que puedo decir, si soy fiel a Jesús, es la debilidad. Nos agarra el temor, las consecuencias, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi reputación? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Se van a burlar de mí? Ya no me van a invitar más a las cenas familiares, ya mi jefe me va a tener mala, las injurias que voy a recibir, las burlas. Sin embargo, él esa noche pasó la noche orando, pidiéndole fuerza al Señor, y luego se presentó, misma pregunta, misma situación, con la vida en la mesa. Y ahí él respondió, la gran frase que todos conocemos, que él no se va a retractar, ni quiere, ni puedo, dijo, no puedo ni quiero retractarme, si no me convencen por las Escrituras. Dios me ayude, amén. Pero la primera vez estaba muerto de miedo. Y también nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Porque nos presenta una encrucijada la situación. El Señor nos prueba en situaciones. Ser fiel a Jesús y padecer. O hacer como Arcis Bro o tener miedo, ¿no? Queremos las dos cosas al mismo tiempo. Ser fiel a Jesús y no sufrir. Pero en muchas oportunidades, la gran mayoría de ellas, esa es una encrucijada entre dos caminos mutuamente excluyentes. Si tengo uno, no voy a tener el otro. Y si tengo el otro, no voy a tener el primero. Entonces vemos eso aquí. Vemos eso en este pasaje. Los apóstoles fueron aprendidos, fueron llevados ante la autoridad con más poder religioso de su nación. Ellos tenían el poder de matarlos. Y ustedes recuerdan al Pedro de los evangelios, ¿cierto? ¿Recuerdan a una criada, una esclava de la casa del sumo sacerdote, diciéndole, oye, ¿tú conoces a Jesús, cierto? No. Esa es nuestra primera respuesta. Y lo que vemos ahora es completamente opuesto a eso. Vemos a los líderes religiosos, no a una esclava, no a una trabajadora del sumo sacerdote. Vemos a los líderes religiosos, gobernantes, ancianos, los saduceos, los fariseos, el capitán de la guardia ahí, todos, los apóstoles en medio, todos rodeándolos. ¿Con qué autoridad y en qué nombre han hecho ustedes esto? Hay dos caminos. Ser fiel. Los apóstoles no tenían del versículo 8 en adelante. Ellos no sabían lo que podía pasar. ¿No es así? Ellos no tenían la historia escrita. Podrían haber muerto en esto. ¿En qué nombre y con qué autoridad? Y el versículo 8 me encanta cómo empieza. Y Lucas nos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia. Naturalmente, nosotros vamos a estar muertos de miedo, muertos de ansiedad, muertos por las consecuencias, vamos a temblar, vamos a querer otro día para pensar nuestras respuestas, vamos a tratar de esquivar las partes filosas donde tenemos que ser fieles al Señor. Naturalmente, todo eso ocurre. Pero el cristiano no solo actúa naturalmente frente a las circunstancias, porque el cristiano tiene un poder sobrenatural dentro de él, y ese es el Espíritu Santo, que nos hace actuar de una forma completamente opuesta a cómo actuaríamos naturalmente. El Pedro natural hubiera actuado como muerto de miedo, como los evangelios, pero el Pedro lleno del Espíritu Santo es diferente. Y esa es la gran diferencia. El Espíritu que el Señor nos ha dado. Así que necesitamos este poder sobrenatural para poder enfrentar esas situaciones de rechazo y de oposición por ser fiel al Señor. El apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo
a Timoteo, que era un pastor joven, un pastor que estaba pasando por oposición en medio de donde él estaba ministrando. Y él le dice a su pusilánime discípulo, le dice Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Cuáles son los primeros en ir al infierno de acuerdo a la lista de Apocalipsis? Los cobardes. Los que no están dispuestos a morir por esta declaración. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y luego le dice, por lo tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo. Y luego le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. Es decir, elige ser fiel, elige dar testimonio, elige hablar de Jesús, elige comportarte como un discípulo de Cristo en medio de oposición, elige el camino que Dios te está dando y participa de las consecuencias que eso va a traer. Participa de las aflicciones del Evangelio por el poder de Dios. Pues no podemos hacerlo por nosotros mismos. Nosotros flaqueamos, caemos, nos ponemos tristes, nos debilitamos por nosotros mismos. Pero si dependemos del Señor y somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, usted no sabe el potencial que tiene dentro de usted para honrar al Señor en medio de gran oposición y tribulación. El mismo poder que afirmó los tobillos del cojo es el mismo poder que afirma nuestros corazones en una santa valentía en medio de situaciones difíciles y de rechazo y de oposición. El poder que le dio vida a los 5.000 muertos es el mismo poder que nos puede dar paz y confianza en medio de las dificultades. Es el poder y la llenura del Espíritu Santo la clave de nuestras pruebas y es lo que hará la diferencia. Un comentador escribe que la narrativa describe a Pedro como lleno del Espíritu Santo. Plesteis neumatos agiu, lleno del Espíritu Santo. Y remite la promesa de Jesús en Lucas 21, donde predijo que sus discípulos serían retenidos y se les daría sabiduría y poder para enfrentar esos momentos. Aquí vemos al Espíritu Santo dando testimonio y ellos declararán sin disculparse lo que han hecho y quién lo hizo posible. Entonces ellos se paran en contra de la autoridad más elevada de su época, aquellos que los pueden matar, aquellos que planearon la muerte de Jesucristo, se paran delante de ellos con sus vidas en la mesa y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: gobernantes del pueblo y todos los presentes, sea hoy notorio que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en su nombre y por su poder, a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, por él, este hombre, porque nos están interrogando y procesando, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Santa valentía, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo y enfrentar nuestras dificultades, enfrentar nuestros rechazos, enfrentar las burlas y la oposición de los incrédulos para ser fiel al Señor Jesucristo. Ellos no conocían lo que podría venir y confesaron de todas formas a Jesucristo, porque el Señor dio una promesa y es: todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. ¿Dónde está esta valentía santa hoy en día? Esta llenura de
a pesar de nuestra debilidad y las consecuencias que puedan venir en un trabajo, en una familia, en lugares donde los incrédulos nos rodean y recibimos rechazo y oposición, de estar dispuestos a sufrir, de estar dispuestos a ser rechazados, de estar dispuestos a ser encarcelados si algo así ocurriera, de estar dispuestos incluso a poner nuestra vida por esta declaración: Jesucristo es el Señor. Él lo dio todo por nosotros. ¿Seremos nosotros capaces de darlo todo por Él? Y de sufrir y los costos que vengan por ser fiel al Señor. Versículo 13 del pasaje nos dice que las personas, los líderes religiosos, viendo el denuedo es una palabra extraña, pero significa valentía, coraje, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban. Hasta los incrédulos se pueden maravillar de esa valentía santa, de ser fiel al Señor en medio de gran tribulación. Y el versículo 19, luego ellos conferencian entre sí y dicen: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El cojo está sano, se está divulgando esta cuestión, ¿qué vamos a hacer? Amenacémosles. Y los amenazaron: no vuelvan a predicar en este nombre. Les va a pasar, ustedes no saben las consecuencias. Te prohíbo seguir hablando de Jesús. Te prohíbo seguir viviendo como Jesús. Te prohíbo. Ellos respondieron: juzgad si es justo delante de Dios, porque nuestra vida está delante de Dios, nuestras palabras están delante de Dios, cómo nos comportamos con los incrédulos, eso está delante de Dios. Juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y este es el valioso principio de que si una autoridad legítimamente puesta por Dios está en contra de la voluntad de Dios, nosotros tenemos el deber de desobedecer esa autoridad. Es un deber desobedecer a la autoridad cuando la autoridad va en contra del Evangelio y va en contra de la palabra de Dios. Es un deber. John Knox decía que la desobediencia civil a una autoridad anticristiana es obedecer a Dios. No me malentiendan, aquí yo no estoy llamando a la anarquía cristiana y a despreciar a las autoridades. Por supuesto que no. La sumisión a la autoridad es un precioso fruto del Espíritu Santo. Las Escrituras nos mandan constantemente que en nuestra familia, la familia debe someterse a su autoridad, que es el varón, cabeza de la familia. En la iglesia y los miembros deben someterse a sus consistorios, gustosamente, hacer la voluntad de las autoridades. Civilmente somos llamados no solo a orar por nuestras autoridades, sino a someternos a nuestras autoridades. Pero cuando la autoridad que es puesta por Dios va en contra de la esencia del Evangelio y va en contra de lo que Dios nos manda, nosotros estamos no solamente sugeridos a desobedecer, nosotros estamos mandatados a desobedecer esa autoridad. Porque nuestra autoridad suprema es Dios. Aquí yo no estoy llamando a andar peleando, esto no es un llamado a ser pendenciero, hermano. Nosotros debemos siempre buscar someternos a nuestras autoridades. El mismo apóstol que dice estas palabras, primera de Pedro, él dice: obedeced al rey, honrad a las autoridades. Eso es algo que nosotros debemos hacer y buscar. Sin embargo, si la autoridad está poniendo en juego el Evangelio, si la autoridad me dice Jesús no, entonces yo debo ponerme a la autoridad. Eso es un deber. Y para eso se necesita santa valentía,
Santo denuedo, llenura del Espíritu Santo, porque en lo natural, como he repetido y recalcado una y otra vez, en lo natural somos débiles. Somos tentados a quedarnos callados, somos tentados a poner nuestra mano en la boca, somos tentados a agachar la cabeza, a hundirnos. Lo natural en nosotros no es ser fiel al Señor y enfrentar las circunstancias con todas las consecuencias que puedan venir. Lo natural es la debilidad. Entonces mi pregunta es, y yo le pregunto a este pasaje, ¿cómo puedo tener esta valentía? ¿Cómo puedo pasar de ser un pusilánime y cobarde a tener esta santa valentía en frente de toda circunstancia donde se me pida ser fiel a Jesús? Y eso puede traer consecuencias. ¿Cómo? Y la respuesta que el pasaje me da es a través de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu. Esa es la diferencia. Y de acuerdo a Gálatas 3:5, el suministro del Espíritu Santo no es por hacer cosas, no es por las obras de la ley. El suministro del Espíritu Santo es por la fe en Jesucristo. Es decir, la forma de ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del Evangelio. Mientras nosotros más, no solo escuchamos el Evangelio, pero lo hacemos nuestro, no solo tendremos el poder de predicarlo a otros, sino que el mismo Evangelio nos llenará del Espíritu Santo para nosotros poder enfrentar nuestras circunstancias complicadas. El apóstol Pedro predica el Evangelio desde los versículos 9 al 12. Sin embargo, eso que él predica es algo que él firmemente cree en su corazón. Lo que sale de sus labios viene de su corazón. Entonces yo pienso que uno de nuestros grandes problemas de ser débiles en las circunstancias, de sucumbir ante la presión de otros, de no soportar el sufrimiento y el rechazo, tiene que ver, en parte, por cuán poca atención le ponemos en nuestra vida al Evangelio. Porque si nosotros somos llenos del mensaje del Evangelio, eso nos dará una santa valentía para enfrentarnos a esos momentos. Entonces, es la llenura del Evangelio lo que nos dará la llenura del Espíritu Santo y lo que a su vez nos llenará de la santa valentía que necesitamos para enfrentar nuestras pruebas y enfrentar la oposición y el rechazo que viene. Ha venido y vendrá. Eso es así. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sano? Esto es una ironía. Le está diciendo, ustedes no están procesando por hacerle bien a una persona. Eso es ridículo. ¿A quién se juzga en los tribunales? A los malhechores, al que robó, al que mató, al que violó. A ellos se ponen frente a un juez. Pero ellos están frente de los jueces por hacerle bien a un hombre. Ven ahí, hay una ironía de eso. Ustedes no están, ¿es en serio que nos están juzgando por hacer algo bueno? ¿Por dar sanidad a un hombre? ¿Ustedes quieren saber en qué potestad o en qué nombre hemos hecho nosotros esto? Versículo 10. Sea notorio. Me gusta esas palabras. Sea notorio. Eso es lo que nosotros necesitamos de nuestra vida cristiana. No esconderla. Sea notorio. Donde nos desarrollamos y nos desenvolvemos, sea notorio. Que se note. Sea notorio entre ustedes, le dice a todos vosotros y al pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, esas palabras son muy importantes. Jesucristo, o sea, son dos palabras en el original. Jesús es el Cristo. ¿Cristo qué significa? A ver, ¿me ayudan? Ungido, ¿qué más? Enviado.
Mesías, ¿no? Ungido, el ungido del Mesías. ¿A quién estos judíos estaban esperando? ¿De quiénes cantan en las sinagogas? Él está diciendo, Jesús es el Mesías, que todos ustedes están esperando. Jesús de Nazaret es el Mesías, a quien ustedes crucificaron. Hay que tener valentía para decir estas palabras. Ustedes lo crucificaron. Ustedes lo rechazaron. Pero aquí hay algo, hermanos. Y es que lo que los hombres impíos y mundanos rechazan es lo que Dios aprueba. Y entonces nosotros tenemos que decidir si honrar la mentira o honrar la verdad. Debemos decidir entre honrar autoridades humanas o honrar la autoridad del trono celestial. Lo que los hombres rechazaron y crucificaron fue lo que Dios resucitó y vindicó y exaltó para que todos vean que ese es el aprobado por Dios. Pedro dice, por Él, por Jesucristo de Nazaret, este hombre está completamente sano. Y el hombre fue salvo físicamente, el hombre cojo fue salvo físicamente, lo cual simbolizó el hecho de que Jesús salva. Y no salva físicamente solamente, sino que salva nuestra alma. Como vimos en la predicación anterior, la limpieza y el borrón de los pecados. Jesús salva, le está diciendo. Y el hecho de que este hombre fuera completamente sano es la evidencia de que Jesús está vivo. Está vivo. Porque está operando. Entonces, si Jesús está operando en medio nuestro, si hay personas que se están convirtiendo, si hay personas que están creciendo en santidad, ¿saben qué? Eso es una garantía de que Jesús está vivo, actuando y entre nosotros. Eso le está diciendo. Ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó y Él sigue actuando aún hasta el día de hoy. Y este hombre aquí, este cojito que todos ustedes conocían, este hombre que ustedes ven aquí, lo están viendo, Él, Jesús lo sanó. Porque Jesús, y la palabra sanidad ahí es salvación. Jesús lo salvó físicamente, lo cual da pie para el versículo 12. El hecho de que Jesús salva. Jesús salva. No solo físicamente, no solamente en sanidades de cuerpo. Jesús salva el alma. Jesús nos salva. Jesús es el Salvador. Versículo 11. Él es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores. Los edificadores son los constructores, los líderes religiosos, los que intentan construir el edificio de Dios, el reino de Dios. Y Dios puso una piedra angular y ustedes la rechazaron. Pero Dios la hizo, ¿qué? Cabeza del ángulo. Es decir, el fundamento del edificio espiritual. A quienes ustedes rechazaron, ahora Él es el fundamento de lo que Dios está haciendo en este mundo. Los que ustedes rechazaron, Dios lo ha resucitado y lo ha hecho la piedra angular. Y aquí viene el versículo 12, que todos nos sabemos de memoria, que ocupamos siempre cuando predicamos. Pedro llega a esta es la conclusión de su mensaje. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque Jesucristo de Nazaret, quien fue crucificado, como el mismo apóstol Pedro lo dice en su epístola, Él fue crucificado, Él llevó nuestros pecados en el madero y resucitó, nos dio vida. Solo en Él hay salvación. Y no hay ningún otro nombre. Exclusividad. Exclusividad le está diciendo a estos judíos líderes. No hay otro nombre. No hay otro Salvador.
Muchas veces nosotros tratamos de autosalvarnos, de salvarnos a nosotros mismos. Pensar que nosotros o algo de nosotros nos va a dar salvación, nos va a dar plenitud. Cuando ahí dice no hay otro nombre, tú debes saber que tu nombre y mi nombre no puede caber en ese espacio, porque no hay otro. Cristian Gangas no puede salvar a Cristian Gangas. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tus buenas obras no te pueden salvar. El nombre de los que más amas no te pueden salvar. Tus hijos no te pueden salvar. Tu esposa, tu esposo, tu cónyuge no te puede salvar. Los personajes a los que admiras no te pueden salvar. Mahoma no te puede salvar. Buda no te puede salvar. Confucio no te puede salvar. Zaratustra no te puede salvar. No hay otro nombre. No hay otro Salvador. Solo hay uno. Pero nosotros, y esta es la ridiculez de nuestras idolatrías, ponemos otros nombres en el lugar de Jesús. Y adoramos otros nombres. Y rendimos nuestra confianza a otras cosas. ¿Cuál es el nombre de aquello que hoy estás buscando que te salve? ¿Cuál es el nombre de aquello que estás buscando que te dé significado y sentido? Hoy, esta semana, ¿a quién le estás entregando tu corazón, tu confianza? ¿A quién le estás diciendo sálvame? ¿Un puesto de trabajo, sálvame? ¿Podemos hacer eso? Podemos hacer eso. Es ridículo, pero lo hacemos. Le podemos decir a una red social, le podemos decir a un entretenimiento, un jueguito, pon el nombre de tu jueguito ahí, a ese que le dedicas horas y horas y horas, ponlo ahí. No te puede salvar. No, porque no hay otro nombre. Nada de este mundo te puede salvar. Ni un ídolo de este mundo te puede salvar. Solo Jesús de Nazaret. Solo Él es tu Salvador. Así que, ¿qué tienes que hacer hoy día? Tienes que volver a Él. Volver a Jesús y decirle, tú eres mi Salvador. Tú eres a quien yo necesito. En los momentos difíciles, cuando estoy triste, cuando estoy agobiado, cuando tengo temor por el futuro. Tú eres mi Salvador. Él te salva. De todo te salva. Te puede salvar en tus aflicciones, te puede salvar de tus pecados, te puede salvar de una vida vacía, de una vida quebrada, te puede salvar de tus emociones, te puede salvar de tu carácter. Él te puede salvar. Y nadie más te puede salvar, pero no hay otro nombre. Solo Jesús. Solo Jesús. Este texto bien podría resumirse como solo Cristo. Así que, ¿qué necesitamos entonces para poder enfrentar esos momentos de oposición, de aflicción, de dolor, en donde la debilidad es una realidad? Debemos estar constantemente conociendo más quién es Jesús. Y no solo conociéndolo, pero creyéndolo, abrazándolo, comiéndolo, bebiéndolo, viendo la luz y siguiéndola. Permaneced en mí, yo soy la vid verdadera, porque fuera de mí nada podéis hacer. Permanecer en Jesús, permanecer en el buen pastor, conocerlo cada día. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses 3. Todas las cosas que antes para mí eran ganancia ahora son pérdidas. Las estimo todas las cosas como basura. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. A comparación de Cristo, todas las otras cosas que amas son como basura en tu vida. Cristo dijo que nuestras relaciones incluso más cercanas, hijos, padres, cónyuges, deben parecer odio al lado del amor que le debemos tener a Él. ¿No es así? El que no aborrece padre y madre, cónyuge, aún a sí mismo, su propia vida, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. ¿Estoy inventando cosas acá? Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Entonces, ¿cuánto estamos poniendo nuestros ojos en Jesús en nuestro día a día, en nuestra semana? ¿Cuánto nos estamos alimentando del Evangelio, del pan de vida? Eso es lo que necesitamos para enfrentar nuestras pruebas, para ser llenos del Espíritu Santo. Conozca a Cristo, tenga hambre de Cristo, persevere en conocerle, personalmente, eclesialmente. Y entonces ese Evangelio que está rebosando en tu corazón, rebosará también, y otros, los que no creen, lo verán. Verán la prédica de tus labios, verán tu vida, cómo tú eres un discípulo de Cristo y tienes valores completamente opuestos a los que las personas de tu trabajo o de tus hobbies tienen. Y eso es una luz y eso impacta a otros. Conozca más a Cristo, conozca a través de los medios de gracia al Señor. Y entonces, siendo lleno del Evangelio, será lleno del Espíritu Santo y será capaz de ser luz y sal en medio de este mundo perdido. Por último, quiero terminar con esto. Y es que los apóstoles fueron amenazados, echados del concilio. Y el siguiente texto, que parte del versículo 23, nos dice que puestos en libertad vinieron a los suyos, a la iglesia, y les contaron todo lo que había pasado. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, unánime, alzó la voz a orar, sabiendo de las amenazas, sabiendo de la oposición, sabiendo del rechazo. Lo natural es tener miedo. Lo natural es estar triste. Lo natural es decir, agarrarse de la mecha y decir, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo natural. Pero ¿sabes qué es lo sobrenatural? Doblar las rodillas, eso es sobrenatural. Y empezar a orar. Soberano, Señor. Reconociendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Eso es una cosa que nosotros tenemos que hacer en nuestras aflicciones. Soberano, Señor. Tú has ordenado esta circunstancia. Tú estás ordenando este rechazo. Tú estás ordenando esta oposición. Tú estás ordenando esta prueba. Tú estás ordenando estas burlas. Tú estás ordenando esta presión en mi trabajo. Tú la estás ordenando, soberano Señor. Y la iglesia dice, mira sus amenazas, Señor, mira sus amenazas. Considera lo que están haciendo en contra de tu Hijo Jesús. Pero la iglesia no ora diciendo que ya no nos amenacen más. A veces nosotros oramos así. Que la amenaza desaparezca, Señor. Que la oposición desaparezca. Señor, ilumínalo o elimínalo, Señor. Pero mira la oración de la iglesia. Fíjate el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia pidió valentía. Eso pidió la iglesia. Valentía para hacer exactamente lo que le estaban prohibiendo hacer. Y esta santa valentía es la que necesitamos nosotros. Entonces, ¿cómo obtener esta santa valentía? Meditación del Evangelio constante. Y 2, oración, recordando la soberanía de Dios y pidiendo al Señor explícitamente que nos ayude a enfrentar esas circunstancias y ser fieles con valentía. Y el Señor hará temblar tu vida, hermano. Lleno del Espíritu Santo, podrás tener esta santa valentía en contra de todas las dificultades y personas que se te opongan. ¿Lo crees? Yo también lo creo. Y por eso vamos a orar ahora, dando gracias al Señor. Oremos. Somos débiles, Señor, somos frágiles. Tú nos conoces, tú conoces nuestras reacciones, tú
Tú conoces nuestro temor, nuestra ansiedad, tú conoces, tú sabes.